Imagen en directo desde el Congreso de los Diputados, donde se vota la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que va a salir adelante pese al veto de los socios parlamentarios del Gobierno. La novedad está en que el Partido Popular ha anunciado su apoyo al Ejecutivo para sacar adelante la norma, aunque va a exigir, ha dicho, la negociación de los artículos más controvertidos. Esta ley pretende dotar al Estado de herramientas ejecutivas en periodos de crisis como el pasado con el coronavirus. Presentes 322 más 14 votos emitidos telemáticamente, sí 280 más. Bueno, pues parece que el resultado es positivo. Enseguida lo veremos y se lo confirmaremos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Recuerdan hace unos meses cuando toda la información giraba en torno al COVID? La información del coronavirus y sus efectos ha mermado, igual que la incidencia de la enfermedad en esta parte del mundo, pero eso no quiere decir que haya desaparecido. Miles de personas siguen contagiándose a diario, aunque las vacunas reducen la gravedad de la mayoría, y surgen debates como el de dejar de usar la mascarilla en el avión. ¿Deberá seguir usándose? Pues como en tantas cosas, la respuesta es depende. Depende del país a donde vuele y desde el que despegue, porque aunque, por ejemplo, Francia haya anunciado que dará libertad a los ciudadanos para que elijan, España, por su parte, ha dicho que mantendrá la obligación de su uso durante el vuelo. Un debate que ya quisieran tener en China o Corea del Norte, donde sus regímenes mantienen un férreo control sobre la población. En Shanghái ya llevan más de 2 meses de duro confinamiento y los coreanos admiten por primera vez la presencia de un brote de COVID, el primero en 2 años y medio. Ni el aislamiento del régimen coreano ha podido evitar la llegada de la variante Omicron. Otro asunto que tocamos hoy, las estaciones de servicio, que se quejan de que no se les está pagando a tiempo todo el dinero que adelantan a cuenta de la bonificación de 20 céntimos del Gobierno. 2 de las patronales del sector aseguran que más de la mitad de las estaciones de servicio españolas todavía no ha cobrado todo lo que ha tenido que adelantar. Por su parte, la ministra de Transportes ha anunciado que la agencia tributaria está trabajando para agilizar el pago de las bonificaciones. Veremos hasta qué punto es grave la situación. Y expectación ante la inminente comunicación de un hallazgo sobre el agujero negro de la Vía Láctea. Para la 1:30 de la tarde aproximadamente, o sea, para justo ahora, hay prevista una rueda de prensa que promete una revolucionaria noticia. Aunque pretende ser un secreto, se especula con que podría mostrarse la primera imagen de ese agujero negro, el único de nuestra galaxia. Asistiremos a este anuncio en directo y vamos a intentar traducirles en qué enigmas científicos puede ayudar a resolver este avance. Pero pasamos primero por el Congreso, donde el Gobierno se enfrenta a una votación difícil, la reforma de la Ley de Seguridad Nacional de 2015. Esto es una imagen en directo. Ahí vemos una votación en la que los noes son mayores que los síes. No sabemos exactamente cuál es, porque ya saben ustedes que cuando se llevan a cabo las votaciones son distintas las normas, los artículos, las mociones que se van presentando. En medio de la crisis por los casos de espionaje a líderes independentistas, se espera que el Ejecutivo salve esa reforma, pero con el apoyo del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos. O sea, que se va a apoyar en la oposición, en contra de las enmiendas presentadas por los republicanos catalanes y Junts per Cat, que son los socios habituales del Gobierno. Por su parte, el bloque independentista denuncia que esta reforma les quita competencias autonómicas. También advertencia de la oposición a Sánchez: este apoyo no es un cheque en blanco. Sí 36 más un voto emitido telemáticamente, no 286 más 13 votos emitidos telemáticamente, ninguna abstención. En consecuencia queda... Bueno, y otra de las protagonistas de los últimos días, el nombramiento de Esperanza Casteleiro se ha materializado esta mañana como nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia. Ya ha jurado su cargo y lo ven en presencia de la ministra Margarita Robles, agradeciendo el trabajo a la destituida o sustituida Paz Esteban y a la ministra. Estaban las dos presentes en el acto. Bueno, y las mascarillas, también se habla hoy de este asunto porque, aunque han desaparecido prácticamente de nuestro país, salvo excepciones, una de ellas, de esas excepciones, permanece en los aviones. Pero ayer la Agencia Europea de Seguridad Aérea anunció que dejan de ser obligatorias en ese medio de transporte. París, Sara Canals.
Sí, así lo ha anunciado la Agencia Europea de Seguridad Aérea ante la disminución de contagios por coronavirus en el continente. Será concretamente a partir del próximo lunes, cuando el uso del tapabocas deje de ser obligatorio, y no solo para ir en avión, sino también en los aeropuertos europeos, aunque eso sí, la norma podría variar en función de la aerolínea o del país de destino. Sin embargo, la agencia también recuerda que la pandemia no ha terminado y llama a la prudencia y a la responsabilidad. Recomienda, por ejemplo, a los pasajeros llevar el tapabocas en caso de presentar algún síntoma, lavarse las manos o mantener la distancia social siempre que se pueda. Y ante posibles nuevas variantes, también recomiendan a las aerolíneas a mantener un sistema de localización de pasajeros. Desde París, Francia, Sara Canals. Continúen ustedes en estudio. Bueno, pues lo acaban de oír, hay excepciones, una de ellas es aquí en España. La ministra de Sanidad ya ha aclarado que el uso de la mascarilla en los aviones se mantiene. Miguel Vega, a ver, explícanos, ¿qué debemos hacer los pasajeros en los vuelos de salida y llegada a territorio español? Sí, porque es una recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea junto al Centro de Control de Epidemias del continente, a la que se ha sumado también la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Pero es eso, una recomendación que hacen estos organismos internacionales debido al alto índice de vacunación en el continente y también a la alta inmunidad después de esa transmisión de la variante Omicron en las últimas semanas. Pero ahí está el matiz, es una recomendación. Si usted va a viajar al extranjero, tendrá que tener en cuenta la regulación de cada país. Por ejemplo, en España, todos los aviones que despeguen o aterricen, todos los pasajeros tendrán que seguir usando la mascarilla. Así lo ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. El uso de las mascarillas, tanto en los aeropuertos como en los vuelos, debe alinearse con las medidas nacionales sobre el uso de mascarilla en el transporte público y en los centros de transporte. Por tanto, nuestra normativa, como saben, en el Real Decreto que aprobamos en el mes de abril, en relación al uso de las mascarillas, no es obligatorio ni en los andenes ni en los propios aeropuertos, sí en los transportes públicos y también en vuelo. Carolina Darias también se ha referido a la evolución de la pandemia. Miguel, parece que en la mayoría de comunidades los casos de COVID-19 se estabilizan. Sí, parece que comienzan a estabilizarse los contagios y también los fallecimientos en la última semana, después de varias semanas de incremento tras la Semana Santa. La ministra de Sanidad también ha valorado la ocupación de las unidades de críticos y también de los hospitales en nuestro país. Las camas hospitalarias se encuentran en un 5,9% de ocupación con pacientes COVID y las unidades de críticos en un 3,9%. Pero Carolina Darias ha pedido prudencia porque siguen produciéndose víctimas mortales por la COVID-19, en concreto 222 fallecidos por este virus en los últimos 7 días. La ministra de Sanidad confía que siga evolucionando favorablemente el virus en las próximas semanas. Siempre vamos a hacer una llamada a mantener la prudencia y, en particular, a todas las personas que tengan síntomas compatibles con la COVID, que han de observar las medidas de control de la transmisión que todos conocemos y reducir lo más posible su interacción social para, digamos, proteger a todas las demás personas, especialmente a las personas vulnerables. Bueno, ya les gustaría, Miguel, tener este debate en China, por ejemplo, donde sigue el confinamiento, concretamente en la ciudad de Shanghái, y creo que en Corea, además, han tenido o admiten el primer brote en 2 años y medio. Sí, cuando Occidente parece que comienza a relajar esas medidas y controlar la COVID-19, países como China o ahora Corea del Norte anuncia su primer brote oficial de infecciones en el país. Eso sí, el líder norcoreano no ha querido confirmar el número de casos detectados en el país, pero también muy pendientes de la evolución de la COVID-19 en China. Shanghái y Pekín siguen reportando importantes incrementos en las últimas semanas. En concreto, Shanghái, que suma ya más de 8 semanas con 26 millones de personas confinadas, notifica en las últimas 24 horas más de 1.300 contagios, y Pekín, que comienza a endurecer las restricciones, notifica cerca de 50 infecciones. Después de 2 años de pandemia mundial, Corea del Norte anuncia su primer brote asociado a Omicron. Las autoridades no han confirmado el número de personas infectadas.
Inmediatamente el líder norcoreano ha convocado una reunión para dar respuesta a esta crisis sanitaria. Kim Jong-un ordenó un bloqueo estricto para evitar la transmisión comunitaria y anunció la movilización de suministros médicos de emergencia. Primeros casos oficiales en un país que recibirá ayuda de China si es necesario, ha anunciado el portavoz del gobierno chino. Mientras en Shanghái siguen realizando cribados masivos para frenar la expansión de un virus que mantiene a una ciudad de 26 millones de personas confinada desde hace 2 meses y medio. En las últimas horas solo se han detectado 2 contagios fuera de las áreas confinadas. Sanidad confirma que el número de infecciones sigue bajando dentro de los 16 distritos en cuarentena. Pekín sigue siendo el otro foco de la COVID en China. En la capital del país también continúan las pruebas a pie de calle y el gobierno sigue endureciendo las restricciones. Se implanta el teletrabajo, cierre de accesos por carretera, gimnasios y recintos de gran afluencia. La ciudad reportó 35 contagios de transmisión local en las últimas 24 horas. Y Ucrania sigue recuperando territorio en el este del país. En las últimas horas ha logrado expulsar al ejército de Putin de varias aldeas de Kharkov. Los que siguen resistiendo heroicamente son los combatientes de la acería de Mariupol. Tatiana besa la tierra que la vio crecer. Regresa de nuevo a su pueblo Vilivka tras ser recuperado por las fuerzas ucranianas, un pueblo ubicado en la región de Kharkov que ha quedado completamente arrasado tras el paso del ejército ruso. Esta vecina llega a lo que era su casa, ahora un montón de escombros. No esperaba algo así, tanta agresión, tanta destrucción. Mi hogar no existe. ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir?, se pregunta. Como ella, muchos otros han quedado sin hogar. La reconstruiremos, mientras iremos a vivir con nuestros vecinos al otro lado del jardín, comenta Nikolai. Es una de las aldeas del este y norte de Kharkov donde la contraofensiva ucraniana ha logrado expulsar a los soldados de Putin. A pesar del continuo asedio, el batallón de Azov resiste en el interior de una acería totalmente arrasada. Por favor, no les dejen morir, le decía al Papa Francisco la esposa de uno de los combatientes que resisten en la planta industrial. El pontífice las recibió al final de su audiencia en la Plaza San Pedro del Vaticano. Tras tomar Rusia el control de la ciudad, salvo Azovstal, Mariupol trata de volver a la rutina diaria. El Ministerio de Defensa ruso limpia los escombros provocados por sus propios misiles, cortan leña para que la población pueda cocinar y les proporcionan agua potable. Y Ucrania es noticia también porque ha cortado parte del flujo de gas natural ruso hacia Europa, quien dejará de recibir 1/3 del combustible que pasa por ese país. La compañía que se encarga de transportar por su territorio el gas al resto de Europa justifica ese corte por las acciones del ejército ocupante. Según el operador, esas interferencias desde Moscú han puesto en peligro la estabilidad y la seguridad del sistema del transporte de gas de Ucrania en su conjunto. Puede parecer paradójico, pero es la primera vez que se trastoca el flujo de gas en estos 2 meses y medio de guerras a través de ese viaducto, ese gasoducto que pasa por Ucrania desde Europa. Hablamos de las consecuencias de esto con Frédéric Mertens de Villmars, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. ¿Qué tal, Frédéric? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, es la primera vez que se trastoca, creo, ese flujo del gasoducto por Ucrania. ¿Qué consecuencias puede tener esto a corto plazo? Bueno, primero hay que ver por qué. Porque evidentemente hay el argumento de la falta de seguridad en cuanto a la provisión del gas, porque estamos hablando de una zona en conflicto, pero también es un instrumento que quizá no habíamos imaginado, un instrumento también de presión posible por parte de Ucrania sobre los occidentales, empujándonos a tomar más medidas, a tomar más parte en ese conflicto. Entonces, las consecuencias, partiendo de ello, las consecuencias son de la aceleración
de la necesidad de buscar alternativa en cuanto a las fuentes energéticas, porque el invierno está ya a nuestras puertas. Estamos preparándonos a un verano agradable, caliente, pero septiembre en algunas partes de Europa, sobre todo en la parte central y este, ya anuncia el frío y necesidad energética, no solo para calentarse, sino también para producir. Frédéric, estás planteando la posibilidad de que, aunque Ucrania está culpando a Rusia, sea pues una estrategia del propio gobierno ucraniano para presionar. Podría ir a más, porque este no es el único gasoducto, la única tubería que pasa por su territorio, ¿verdad? Claro, bueno, todo es posible. Es un escenario que planteo yo y lo asumo personalmente, pero si fuera Zelensky, pues utilizaría este instrumento también para presionar a mi manera también a los occidentales para que me ayuden más y que no se queden solo en la dinámica del discurso de moral y de apoyo, y evidentemente hay el apoyo en equipamiento militar, pero si quiero parar el conflicto cuanto antes, tengo que utilizar todos los medios posibles para presionar también a mis aliados, y es una forma de presionar. Y como bien has dicho, pues tenemos el caso de un gasoducto, pero pueden pasar otros, y no se puede destacar el hecho de que los rusos, en una perspectiva negativa de sus operaciones llamadas especiales, pues procedan a un sabotaje para cortar definitivamente el aprovisionamiento el suministro del gas. Claro, ahí están los países europeos aumentando sus reservas precisamente de cara al invierno, de lo que se deduce que efectivamente plantean un riesgo de desabastecimiento, que es real, ¿verdad? Sí, es real y afecta todos los sectores nuestros en la vida económica. O sea, no se trata solo del tema de llenar el tanque de un coche o una gasolinera. Se trata también de asumir la cadena de producción de bienes de primera necesidad, como la alimentación. Claro. Y ahí también tenemos que conectar esto con la crisis del cereal que está apareciendo, porque varios factores van al mismo tiempo. Evidentemente estamos hablando hoy del gas, pero no nos olvidemos de que hay también una perspectiva más oscura aún, que es el tema del cereal, porque Ucrania y Rusia son los dos graneros de toda Europa. Y no sé cómo vamos a hacer dentro de unos meses para comprar una baguette a un precio asequible. O sea, que prevés también un aumento del precio, no solo de la energía, sino de productos básicos. Ya el precio ya aumenta. Sí. Estoy hablando desde mayor inflación en Holanda, y la inflación está a un nivel galopante. Hablamos de un 9,8 en España, pero Turquía, es verdad que Turquía no forma parte de la Unión Europea, pero está a nuestras puertas. Ellos están a un aumento de 70%. Y los países bálticos, Letonia, Estonia, igual. O sea, vamos a tenerlo más complicado, sobre todo cuando veremos que nuestras tiendas y supermercados faltarán bienes esenciales. Pues Frédéric, nos planteas un escenario, la verdad, que bastante oscuro de cara a ese otoño. Quién sabe si ya después de este verano. Ojalá no lleguemos a eso, pero bueno, hay que planteárselo así. Seguiremos hablando de este tema. Frédéric, muchas gracias. Hasta luego. De nada.
Bueno, consecuencia de la guerra de Ucrania, otra consecuencia geopolítica. Finlandia y Suecia buscan refugio en la OTAN. El ataque de Rusia a Ucrania ha empujado a ambos gobiernos a iniciar ese proceso para unirse a la alianza militar, a pesar de las amenazas de Rusia. Vamos a ver en este mapa los países que ya son miembros de la OTAN, para situarnos. En color gris están los países que ya forman parte de la OTAN y aquí están en amarillo Finlandia y Suecia. Ya ven que en el caso de Suecia tiene una frontera amplísima con Rusia, ha pertenecido a su imperio en algunas ocasiones históricas, y las islas del Báltico también, que se encuentran en este lugar y que además son objeto de disputa de ambos países. Por lo tanto, sería una zona caliente esta en la que nos encontramos, y todo apunta a que los dos países soliciten formalmente su ingreso en la alianza ya la próxima semana. Finlandia ha anunciado que desea una adhesión sin demora. El objetivo es que se incorporen a la vez. El Kremlin ha reaccionado considerando que el ingreso de la OTAN es una amenaza para Rusia y advierte de consecuencias militares. Son muchas las consecuencias de esta guerra, ya lo ven, y las que se prevén. Los carburantes marcan otro récord en el precio. La gasolina supera ya el €1,90 en muchos puntos de España. Para paliar el alza de precios, el Gobierno creó una subvención de 20 céntimos sobre cada litro, lo que implica que las gasolineras deban adelantar dinero. Dos patronales de estaciones de servicio denuncian que todavía no han cobrado las cantidades previstas y que hay varias gasolineras que incluso están amenazando con el cierre. Esta misma mañana la ministra del Transporte anunciaba que se trabaja para agilizar el pago de esas bonificaciones. Bueno, hablamos con una de esas patronales. Nacho Rabadán es director general de SES. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, para hacernos una idea, una pequeña idea del problema, así de media, ¿cuánto adelanta una pequeña gasolinera a cuenta de la bonificación? Entre 30 y 40.000 euros. 30 y 40.000 euros al mes. Sí, al mes. Durante el mes de abril, de media, cada estación de servicio ha adelantado más de 1.000 euros diarios. Claro, ¿y cuándo se supone que se los tiene que devolver el Estado, el Gobierno? Pues ese es el problema. Según el texto del Real Decreto Ley publicado en el BOE, la Administración se da a sí misma hasta 45 días a partir del mes en el que se han efectuado las bonificaciones. Es decir, podríamos irnos hasta el 15 de junio sin que las estaciones de servicio recibiéramos el dinero que ya hemos adelantado en el mes de abril. Es verdad que en nuestras conversaciones con el Ministerio de Hacienda se comprometieron a hacer esas devoluciones con la máxima agilidad, creo que cito casi textualmente. La cuestión es que estamos a 12 de mayo y según los datos de los que nosotros disponíamos ayer, más de la mitad de las estaciones de servicio todavía no habían recibido esos entre 30 y 40.000 euros de media que han adelantado. Pensemos que el 70% de las estaciones de servicio son pymes. A mí no se me ocurre que la Administración decidiera imponer una obligación de este calibre a una pyme de cualquier otro sector, a una frutería, a una ferretería, a un bar que adelante 30 o 40.000 euros, pues no sé, entiendo yo que los telespectadores se echarían las manos a la cabeza, ¿no? Pues no comprendemos por qué a las pymes del sector de la energía para la movilidad sí que se nos está imponiendo esta obligación. Hombre, que además son 30.000, 40.000 euros que son de ustedes, que podrían hacer lo que quisieran con ellos, por ejemplo, tenerlos guardados, no sé, tener un remanente ahí. También es verdad que hay quien piensa que hay una demanda de combustible muy alta y que a lo mejor, oiga, pues a lo mejor ustedes por lo que están perdiendo por un lado lo están sacando por otro. ¿Esto es así? No, en absoluto. En la nota que hemos publicado esta mañana también pedíamos, pues, no sé si apoyo, pero por lo menos un poco de empatía por parte de los altos representantes de la Administración, que de repente hacen determinadas declaraciones que nos sitúan a nosotros, como vulgarmente se dice, a los pies de los caballos. El otro día la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, pues sembró la sombra de la sospecha sobre todo un sector que es colaborador obligatorio, por cierto, en la aplicación de esta bonificación, diciendo que los precios estaban subiendo y que se estaban comiendo las bonificaciones de 20 céntimos. Es verdad lo que dijo la señora Calviño. Por el camino se le olvidó explicar que es que nuestros precios de compra desde el 1 de abril han subido 17 céntimos. Y los precios de venta al público han subido alrededor de 8 céntimos. Con lo cual,
podría haber explicado la señora Calviño que las estaciones de servicio no estamos trasladando ni la mitad de los incrementos de costes que estamos sufriendo desde el día 1 de abril. Y a lo mejor con eso nos habría echado una mano ante los consumidores. Y no que con sus declaraciones, pues ahora parece que es que los empresarios de estaciones de servicio nos estamos forrando con esta medida. La demanda, es cierto, se ha disparado alrededor de un 35% más en abril con respecto a abril del año pasado. Lo que pasa que es que con cada litro que vendemos estamos perdiendo dinero, porque con cada litro que vendemos tenemos que adelantar nosotros 20 céntimos. Estamos en una situación en la que muchos empresarios de estaciones de servicio han decidido reducir su horario para vender menos litros. Claro. Hemos llegado a esta paradoja. Claro, se da esa paradoja de querer vender menos para no tener que adelantar más dinero. Pero Nacho, ustedes hacen una propuesta que me parece interesante, que es copiar el modelo francés, es decir, que sean las grandes distribuidoras las que adelanten ese dinero y así, pues bueno, pues se pague a esas distribuidoras que además se supone que tienen más músculo financiero también, ¿no? Claro, Francia lo ha hecho así, es el operador mayorista el que ya vende a la estación de servicio con un descuento. Y la estación de servicio, lógicamente, replica ese descuento en su monolito, porque las estaciones de servicio queremos tener el precio lo más barato posible para que los consumidores acudan en masa a comprarnos, ¿no? Claro. Si el consumidor piensa que de repente vamos a subir 20 céntimos para no tener que adelantar el dinero, pues es que esa estación de servicio quedaría fuera de mercado absolutamente y no vendería ni un litro. Lo que dadas las circunstancias a lo mejor le saldría hasta bien, ¿no? Entonces, claro, en Francia se obliga al operador mayorista, esto hace que la administración solo tenga que controlar a 20, 30, 40 sujetos obligados y no hace recaer esta obligación sobre 11.500 estaciones de servicio, insisto, el 70% de las cuales son pymes. Claro, pues Nacho, la noticia esperanzadora es que el gobierno dice que está haciendo lo posible por adelantar todos estos pagos. A ver si es verdad. Y sobre todo los pequeños empresarios no sufren tanto esta situación. Gracias por atendernos. No, gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, la guerra ha producido un incremento en el alza de los precios, esto a nivel global. En Estados Unidos también. Joe Biden ha anunciado nuevas acciones contra la inflación, que está creciendo en un 8,3%. Esta cifra supone una ligera moderación respecto al dato de marzo, que fue del 8,5%, aunque sigue estando en niveles históricos no vistos desde hacía 40 años en aquel país. El incremento mensual de los precios de consumo entre marzo y abril fue del 0,3%. Está con nosotros María Rodman, ya saben que conoce bien aquel país. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Donde no están muy acostumbrados a este tipo de inflación, ¿verdad? Una inflación tan alta, ¿no? Sí, por supuesto. En un año electoral es un problema más que nunca y algo que la Casa Blanca está tratando de alguna manera de controlar, pero que se le escapa de las manos porque, aunque se tomen una serie de medidas, como mencionabas anteriormente, es muy difícil que se pueda controlar en este momento, ¿no? Bueno, ya anuncian medidas que pasan, en principio, aparentemente, por subir el precio del dinero. Exactamente. Bueno, el subir los tipos de interés, pues eso ayuda de alguna manera a controlar que no haya tanto dinero circulando, la gente deja de comprar, los préstamos son más caros. Y eso pues crea ayuda a controlar el dinero, pero por supuesto que puede proporcionar todos los ingredientes para que se dé una nueva recesión, ¿no? Entonces ahí es donde está el equilibrio y lo que va a costar hacer. Claro, quien tenga préstamos probablemente va a tener que pagar más por ellos y ojo porque esto va a arrastrar seguramente al resto de economías del mundo. Sí, en realidad es interesante también lo que está pasando en Estados Unidos porque si bien con el aumento de los precios uno esperaría que la gente compre menos, no se ha notado hasta ahora que la gente deje de comprar. En principio parece que como van las cosas, la gente está aceptando que esta es la situación y lo están haciendo. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos, ¿no? Y eso lo vamos a ver una vez más en las urnas electorales en noviembre. Pero es una situación muy difícil la que tiene Biden por delante. También hay cuestiones sociales que llaman la atención. Por ejemplo, en torno al aborto parece que Estados Unidos está dando pasos hacia atrás en lugar de hacia adelante como en otros lugares del mundo. Este es un nuevo parapalo para el derecho del aborto en Estados Unidos. Los demócratas han presentado un proyecto de ley para proteger el derecho en todo el país, pero al no tener la suficiente mayoría, los republicanos han tumbado la iniciativa. Nos lo cuenta Gonzalo Abarca desde allí. Y hace solamente unas horas fracasó en el Senado de Estados Unidos un proyecto de ley que pretendía establecer la legalidad del aborto en todo
El País. El proyecto no alcanzó los 60 votos necesarios para avanzar a la Cámara de Representantes. Recordemos que Estados Unidos es bicameral. La votación fue un intento de los demócratas por tratar de legalizar el aborto luego de que se filtrara un proyecto de fallo de la Corte Suprema de Justicia que eliminaría el precedente establecido en el caso Roe versus Wade, que hace casi 50 años garantizó el aborto en todo el país. El proyecto ahora no encontró eco entre los republicanos que votaron en bloque contra él, al igual que también lo hizo el demócrata Joe Manchin, quien se opuso a la medida. El resultado final fue de 51 votos en contra y apenas 49 a favor, lejos de los 60 requeridos para alcanzar una mayoría calificada. El presidente Joe Biden, ya enviando un Twitter lamentando el resultado, dijo que los que se opusieron optaron por interponerse en el camino de los derechos de los estadounidenses a tomar las decisiones más personales sobre sus propios cuerpos, familias y vidas, según se lee en su cuenta de Twitter. Bien, desde Washington informó Gonzalo Abarca, de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Me encanta cómo pronuncia Gonzalo. Twitter. Aquí decimos Twitter, Twitter. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Vamos a ver, evidentemente esto se ha tomado como un retroceso, pero ojo, la decisión del Tribunal Supremo, si al final es esta, no es que prohíba el aborto, es que permite a cada estado que legisle, ¿no? Sí, bueno, y de hecho cada estado en realidad puede legislar también. Ya estamos viendo que en Texas, por ejemplo, muy recientemente acaban de prohibir el aborto en casos incluso donde hay incesto o violaciones. Lo que viene a significar realmente con lo que está ocurriendo es que sería quitar el precedente de un caso muy importante en Estados Unidos de 1973, que es Roe versus Wade. Entonces, como es jurisprudencia, al no existir ya este caso como precedente, abre el camino a que estados que son más digamos, más radicales o más de derechas hasta cierto punto, pues se salgan con la suya y no puedan tener ese caso ahí para decir, no, pero existe este precedente. O sea, que en los estados más conservadores, respecto al aborto por lo menos, lo que se abre es una vía para que se sea más restrictivo. Exactamente, que sea más fácil poder conseguir que se restrinja el derecho al aborto, ¿no? Ahora, esta votación que se hizo en el Senado, esta propuesta que se hizo por parte de los demócratas, en realidad es simbólica. Sabían que no iban a tener los votos necesarios. Uno de los demócratas, Manchin, de Virginia Occidental, normalmente siempre vota en contra de su partido, pero era un poco de protesta, ¿no? De por lo menos ponerlo sobre la mesa y simbólicamente decir no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo. Esta situación. Bueno, otro asunto, otro tema de que se está discutiendo ahora mismo en Estados Unidos, la siempre polémica pena de muerte. El estado de Arizona ha recuperado esta pena después de 8 años. La persona ejecutada había sido condenado por asesinato, estaba en la cárcel desde los años 80. Habían podido ver ustedes que se trata de una persona de avanzada edad. Bueno, los que se manifiestan en contra de la pena de muerte argumentan que era una persona ya enferma y que el Estado no debe de tener el derecho de ejecutar reos. La ejecución fue mediante inyección letal y hay polémica porque dicen algunos testigos que sufrió. Las autoridades, en cambio, lo niegan. Bueno, una persona detenida desde los años 80 por un crimen que cometió en aquella época y que ya vemos que ahora es cuando se ejecuta la sentencia. Al margen de que estemos a favor o en contra, pues resulta un poco, ¿no?, en ese sentido, contradictorio, ¿no? Es lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Cada estado puede establecer sus propias leyes en muchos sentidos y en el estado de Arizona existe la pena de muerte. Es la sexta persona a la que se ejecuta en Estados Unidos durante este año, el primero en 8 años en Arizona. Él había pedido una cámara de gas para él, pero le dijeron que no, que lo iban a hacer por medio de una inyección. Anteriormente, la última persona a la que ejecutaron de esa manera hubo que hacerlo varias veces, fue un desastre, sufrió mucho, en fin. Lo que ocurre es que en Estados Unidos dejan pasar mucho tiempo entre la sentencia y que se cumpla, ¿no? Hay muchas apelaciones, claro, y al fin y al cabo pues esta persona está en ese corredor de la muerte décadas y al final pues uno se pregunta si ya cumplió la sentencia realmente, ¿no? ¿Todavía rige la silla eléctrica en algunos estados? ¿En Estados Unidos o ya no? ¿Sí, todavía? Sí, existe también, por existir, es decir, que existe también el ahorcamiento, el fusilamiento, pero la forma supuestamente más humana es la inyección letal. Lo que pasa es que las grandes farmacéuticas no quieren vender sus productos para algo tan polémico como es la inyección letal y cuesta conseguirla. Claro, es una forma de oponerse a esta medida, a la pena de muerte en sí. Sí. Bueno, pues es curioso, ¿no? Al no querer venderla. Está ocurriendo, la verdad es que es un tema muy polémico y que en Estados Unidos también provoca cada cierto tiempo pues estas imágenes de personas a favor, personas en contra. Sí. María, muchas gracias. Gracias a ustedes. Será hasta la semana que viene. Bueno, vamos a ver en directo ahora mismo lo que está ocurriendo en una rueda de prensa en la que un grupo de astrofísicos está a punto de anunciar
un descubrimiento que dicen que va a ser revolucionario sobre el agujero negro que existe en nuestra galaxia. La presentación internacional está llevándose a cabo a través de varias ruedas de prensa simultáneas por todo el mundo. Hay mucha expectación por lo que se pueda decir en esta rueda de prensa que se está presentando, ahí lo ven, justo en este momento, pero se especula con que puedan hacer pública la primera imagen de ese agujero negro. Aún no se ha logrado ninguna, está en el centro de nuestra galaxia. Bueno, en unos minutos en este plató nos va a acompañar una astrofísica del Instituto Astrofísico para explicarnos qué está dando de sí, cuán de revolucionario es esta noticia que están dando ahora mismo en directo. No tardamos. Bueno, es una revolución para el mundo científico. Ahí ven, en directo, dando esa rueda de prensa simultánea, varias en todo el mundo, para mostrar esa imagen. La primera imagen de un agujero negro supermasivo que se confirma en el centro de nuestra galaxia. Se había logrado fotografiar otro antes, pero no dentro de nuestra galaxia. Además, al parecer la situación de así especialmente difícil poder obtener una imagen de él. Bueno, pues los científicos han podido, como ven, poder mostrar esta imagen y confirmar la existencia de ese agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Enseguida vamos a ver qué consecuencias, qué enigmas científicos puede ayudar a resolver este descubrimiento que están anunciando ahora mismo los científicos. Bueno, otro asunto. Salvamento Marítimo ha desembarcado durante esta madrugada en Gran Canaria y Lanzarote a 193 personas que viajaban a bordo de 3 neumáticas y un cayuco, entre ellas 23 mujeres y 9 menores. Estas son imágenes de los migrantes rescatados y que fueron trasladados hasta el muelle de la Cebolla, en Arrecife, después de que fueran localizados en las proximidades de la costa de Lanzarote. Uno de los flujos migratorios que llegaban a fronteras como la estadounidense proceden de Haití. Pues bien, esta es la situación que encontramos en ese país, un muro que está levantando el país vecino, República Dominicana, para separar ambos países. Comenzó a construirse en febrero. Ambos países saben que comparten la isla de La Española, una frontera de más de 390 kilómetros y que también tienen problemas migratorios que parece que República Dominicana va a resolver de la misma manera que se están resolviendo en otros puntos, levantando muros. Lo que no sabemos es si servirán de algo. Bueno, y hablamos de la muerte de otra periodista, además de en México, también en otro lugar del mundo, en Cisjordania, donde una periodista de Al Jazeera ha fallecido durante una redada israelí. Su muerte ha desencadenado una ola de protestas en Oriente Medio y en el resto del mundo. El embajador palestino ante la ONU ha pedido una investigación independiente para esclarecer su muerte. Son los gritos de desesperación de los reporteros tras encontrar en el suelo a Shirin Abu Khaleb, periodista de Al Jazeera, muerta en un tiroteo en Cisjordania. Otro compañero resultó herido. Tuvo más suerte, pudo ser trasladado al hospital. Este testigo asegura que la periodista intentó ocultarse debajo de un árbol, pero fue alcanzada por los disparos. La reportera estaba cubriendo el aumento de la inestabilidad en la región en las últimas semanas. El primer ministro israelí en este comunicado asegura que los palestinos estaban disparando indiscriminadamente y son los responsables de la muerte de Shirin. En cambio, su homólogo palestino asegura que ha sido un asesinato a sangre fría por parte de las fuerzas israelíes. Hay indicios de que fue asesinada por fuego terrorista palestino. Llevaremos a cabo una investigación, anuncia el ministro de Exteriores israelí. Pero el otro periodista herido, Ali al-Samudi, confirma que las fuerzas israelíes fueron las que abrieron fuego repentinamente.
Familia y amigos se reunieron en su casa a la espera de conocer la autopsia encargada por el gobierno de Palestina, un informe que ha confirmado que la periodista murió por una herida en la cabeza. Naciones Unidas ha condenado este asesinato y pide más seguridad para los profesionales de la información y que se abra una investigación para conocer quién es el responsable de este asesinato. En las calles de Cisjordania, Jerusalén o Gaza, decenas de personas han protestado contra lo que consideran un nuevo atentado contra la libertad de prensa en la región. Protestas que en Jerusalén acabaron en enfrentamientos con la policía. La Asociación de Prensa de la región condena la muerte de esta reportera y denuncia las condiciones de extremo peligro en el que trabajan los medios de comunicación. Bueno, la de periodista es una profesión peligrosa, según el lugar donde se haga. Hay 3 periodistas más que han sido asesinados en México solo en este mes de mayo. De ahí que el pueblo mexicano siga saliendo a la calle en varias ciudades del país. En Tijuana piden más información sobre las investigaciones y avances de otros 2 homicidios de periodistas en el mes de enero. Nuevamente las herramientas de trabajo de los periodistas terminaron en el suelo, como protesta por la violencia contra el gremio en México. Otra vez exigiendo de alguna forma, exigiendo justicia por lo que está pasando. Esta semana en Veracruz mataron a Yesenia Molinedo y a Sheila Joana García del medio digital El Veraz, y días antes en Sinaloa a Luis Enrique Ramírez, columnista del diario El Debate. Protestas como esta en Tijuana se repitieron en varias ciudades. Aún no se sabe quiénes o por qué les mataron, pero en México 98% de los crímenes contra periodistas no se resuelven. En los demás casos tampoco ha habido mucho avance, ¿no? Entonces eso nos pone en alerta. Medios locales cuestionan las investigaciones sobre sus colegas asesinados. Sí hay autores intelectuales detenidos. Investigaciones periodísticas reconocen que detuvieron a los ejecutores, pero no a quienes los ordenaron. La preocupación en el gremio periodístico de esta frontera va en aumento, pues consideran que mientras no detengan a los verdaderos autores intelectuales de los asesinatos de sus compañeros, todos están en peligro. La gobernadora de Baja California avaló la conclusión del gobierno federal, que además culpa al cártel Arellano Félix por ambos asesinatos. No tengo elementos para decir lo contrario. Siguen impunes los autores intelectuales y quién sabe si puedan seguir haciendo lo mismo, asesinar a otros reporteros. Este año van al menos 10 periodistas asesinados en México. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Bueno, en Colombia crece la preocupación también por el incremento de muertes violentas. Solo en abril, 10 asesinatos, más de 20 en lo que va de año. El último en perder la vida ha sido el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, tiroteado durante su luna de miel. El asesinato del fiscal Marcelo Pecci pone nuevamente en el ojo del huracán a Cartagena ante el mundo. Este crimen ha sido sin duda el tema de discusión en las calles de La Heroica. En verdad que estamos muy atemorizados. Ay, está bien fea, especialmente en este barrio. Es que uno no puede salir después de medianoche o llegar bien tarde porque uno no sabe quién lo va a atracar, quién le va a robar. El Consejo de Cartagena también se pronunció sobre la inseguridad. Somos una vergüenza ante los ojos del mundo por no garantizar la seguridad de nadie. El asesinato de un fiscal paraguayo frente a su esposa embarazada en nuestras playas expone la facilidad con la que el crimen organizado actúa en Cartagena. Los cartageneros piden medidas contundentes para mejorar la seguridad. Este año han asesinado a más de 120 personas. La semana anterior, un hombre fue asesinado cuando disfrutaba de un paseo en una chiva rumbera. Turistas y cartageneros claman mejores estrategias a las autoridades para sentirse más seguros. Toca fijarse en el tiempo, ha pasado ya el calor, Antonio Cárdenes, y volvemos a temperaturas, bueno, tampoco de frío, pero sí primaverales, ¿no? Claro, temperaturas primaverales, lo que tuvimos es lo que toca. Lo que toca en la primavera. Lo que tuvimos el fin de semana fueron temperaturas que fueron en aumento, 30 grados, 32, el martes incluso llegamos hasta 36 grados en puntos, por ejemplo, en Tasarte, de la aldea de San Nicolás, pero ese mismo lugar, Tasarte, hoy está en 28 y pico, por tanto, oye, calor, pero no tanto. Esto es lo que hemos tenido en las últimas horas. Fíjate cómo ya no tenemos esas nubes que ayer dejaron por el archipiélago aquellos rayos, Roberto, que hablamos también aquí, pero sí vemos cómo en las últimas horas se han ido acercando estas nubes, son nubes altas que hoy ya las estamos viendo pasar
por la provincia occidental y que durante las próximas horas también mañana pasarán por el archipiélago. Nubes altas que tampoco preocupan demasiado, lo que sí que, bueno, pues si miramos el cielo no vemos el sol, sino vemos esas nubes y también se van a juntar mañana nubes medias y nubes bajas, pero bueno, eso será mañana. Lo que sí que está ocurriendo hoy es que siguen con el calor. El calor que pasamos aquí no es tanto como comparado con el que están pasando en la península. Siguen con mucho calor. Ayer llegaron incluso a 34 grados en puntos de Extremadura, también en puntos de Andalucía. Bueno, hoy en esos puntos no hay tanto calor, hay más calor en la mitad norte peninsular, pero aquí también, por ejemplo, en esta localidad de Andalucía y en esta zona de Extremadura, hoy también están rondando esos 30 grados, 30, 32 grados a esta hora del mediodía, y esta situación en la península va a seguir durante los próximos días. Y una vieja está en la conocida... playa de las Catedrales, aquí he estado yo hace poco. Mira, ¿Sí? un sitio precioso, magnífico. Sí, sí. Pues mira, te lo traje, era una sorpresa, te lo tenía reservado, Sí, mira, Roberto, para que lo viese. Sí, allí en el norte de Galicia. Y una cosa que están pasando también en la península, amiga de nosotros y también amiga de la península estos últimos días, es la calima, que está entrando también por Ceuta, Melilla y el sur peninsular, también están teniendo calima. Calor en Canarias que ya pasó, calor en la península que sigue y calor que están sufriendo también ahora mismo en Ciudad de México. Imágenes también de ese punto de Centroamérica, bueno, Norteamérica, ¿no? Más cerca de Estados Unidos. Pero no por la lluvia, precisamente, ¿no? Precisamente, no. Están en alerta amarilla. Allí tienen mira, fíjate la bandera. Allí tienen una serie de alertas. Es la más baja, alerta amarilla, por temperaturas que podrían rondar los 30 grados, pero ya llevan varios días con esas temperaturas. Y hablan de islas de calor. ¿Qué son las islas de calor? Pues en algunas ciudades se junta que hay una gran densidad de población, hay edificios acristalados que hacen que se refleje el calor, también el asfalto, y esa sensación de calor es mayor que los 30 grados que marcan los termómetros. Claro, islas de calor, otro término que término que lo tenemos que incorporar, es verdad. Siempre nos trae uno nuevo la meteorología. Exacto. Oye, calor es verdad en México, estamos viendo cómo va, y en California están luchando contra el que dicen que es el incendio más grande de Estados Unidos. Sí, nos vamos un poco más hacia el norte. Esto está pasando en California ahora mismo. En el sur de California, esta localidad ha visto como el incendio se ha llevado por delante unas 20 casas enormes, porque no se está hablando solo de casitas, sino casas enormes de esta localidad. Eso en California. Un poco más al sur, en Nuevo México, ese estado está sufriendo el que tú decías que es el mayor incendio forestal de la historia de Estados Unidos, según ellos lo dicen. 95.000 hectáreas quemadas hasta el momento, y dicen las autoridades que tienen un 30%, un tercio de ese incendio ahora mismo más o menos controlado. El resto, casi 70%, está descontrolado, así que no sabemos lo que puede ocurrir. Y como tú decías, Roberto, estas casas que se han quemado son víctimas de ese incendio. Esperemos que no vaya más, tanto en daños materiales como en daños humanos, aunque el daño que se está haciendo a la foresta, al bosque, en esta zona es enorme. Oye, probablemente eso tenga que ver con el calor también, con las altas temperaturas, al igual que un lago que está empezando a secarse hasta niveles preocupantes. Niveles preocupantes en Nevada. Fíjate cómo ese barquito que estaba... No, este se ha secado ya sí, directamente. Sí. Está ahora mismo por debajo del 30% de capacidad, cuando en 1999 estaba casi superando el 90%. Fíjate cómo está la situación. Y esto no es que solo afecte a este lago, esto también está en esa misma zona de Estados Unidos, en Nevada, afecta a Nevada, también a Arizona, también a California e incluso a México, donde se proveen del agua que salía de este lago. Y no solo eso, sino que también hay cultivos de agricultura cuyo agua para regadío venía de aquí y que ahora mismo está sufriendo esa sequía severa que está sufriendo esta parte de Estados Unidos. Esos cultivos de agricultura proveían de trigo, de otros cereales, al 60% de los Estados Unidos. Por tanto, no solo un problema para el estado de Nevada, sino también para otros de los estados de Estados Unidos. Oye, Antonio, me ibas a enseñar otra cosa. Sí, bueno, al siguiente destino. No, decía que una consecuencia, por decir algo, positiva del calentamiento global es que, claro, salen a la luz descubrimientos que habían quedado ocultos por el hielo, ¿no? Sí, lo que vamos a ver ahora es algo histórico, lo dicen los investigadores, los paleontólogos. Ah, bueno, esto también es histórico, pero esto viene antes de lo que iba a contar ahora. El dueño de la casa, ¿no? Que se queda flotando. Este es otro, a lo mejor dentro de cientos de años esta casa se convierte en un fósil como el que vamos a ver ahora. Bueno, esto es una desgracia que ocurrió en el este de Estados Unidos, en Carolina del Norte. Esta zona es un istmo enorme, mucho más grande que el que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria, un istmo enorme en toda la costa este de Estados Unidos, y allí es famoso por estas casas que antes, algunas de ellas, se suspendían sobre vigas
y prácticamente parecía que estaban flotando sobre el mar. Bueno, pues esa, la pobre, ahora sí que está flotando sobre el mar. Literalmente. No es la única víctima, hay 2 o 3 casas de este estilo que se han desplomado por ese temporal de mar que ha azotado la costa este de los Estados Unidos, Roberto, y aquí hay incluso hoteles. Podemos ir a alojarnos a este tipo de casas en ese istmo, en esta región de Carolina del Norte. Esto es como la película de Up, pero en vez de salir flotando con globos, salen flotando sobre el agua, sí, ¿verdad? es otra forma de... Bueno, ahora sí, ese descubrimiento que han dejado los glaciares al descubierto, a retirarse. A ver, sí. Bueno, no. ¿Un campo de fútbol? Un campo de fútbol. Yo creo que vamos a ir antes con ese. Aquí está. Este es ese glaciar. Estamos en Chile. Sabes que Chile es un país extensísimo. Bueno, hay una parte que tiene esta situación y debajo de ese glaciar no se sabía, pero estaba este fósil. Este fósil tiene, Roberto, entre 129 y 139 millones de años. Millón de años arriba, millón de años abajo. Y enseguida vamos a ver el animalito al que corresponde este fósil. Es un ictosaurio, que además era hembra. Y míralo ahí. Es una recreación porque esto vivió hace 250 millones de años y se extinguió hace 90 millones de años. Pero este es el rastro que dejó debajo de ese glaciar. Mientras existía el glaciar aquí, no podíamos ver este fósil y ahora se ha descubierto. Seguimos, de Chile nos vamos a Perú y antes veíamos un adelanto de esta imagen. Esto es una... están jugando un partido de fútbol, incluso si escuchamos el audio del partido, si lo pueden poner los compañeros, narran cómo llega esa manera. Escucha. En el campo del Fernando Arámbolo. Narran lo mismo, el narrador, que la entrada. Exacto, con la misma intensidad. Bueno, efectivamente, no hubo consecuencias, es solo una curiosidad, ni víctimas, por supuesto, ni tampoco daño. Siguió el partido tranquilamente y de aquí nos vamos, Roberto, a lo siguiente que tenemos preparado. Vale, bueno, y vamos a ver ahí. Esto? Sí, yo creo que esto va para la entrevista que tienes ahora. Exactamente. Mira, vamos a hablar precisamente de este asunto, Antonio, que nos está ocupando, de esta rueda de prensa y de este descubrimiento en torno a un agujero negro. A ver si nos desvela una experta que está aquí con nosotros ya. ¿Qué tal? Cristina, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. ¿Por qué es tan importante este descubrimiento, esta fotografía que han anunciado efectivamente de un agujero negro masivo en el centro de nuestra galaxia? ¿No se sabía que estaba ahí? Se sabía que estaba ahí, pero no se había obtenido ninguna imagen. Sabíamos que estaba ahí de manera indirecta. Ajá. Por ejemplo, a través del movimiento de estrellas alrededor del agujero negro, ¿no?, que se estudiaron durante más de 30 años y que les valió el premio Nobel a Andrea Ghez y a Reinhard Genzel, pero no habíamos podido verlo de manera directa, ¿no?, una imagen. Claro, y ahora pues ya se sabe, porque aparte de que se intuía, ahora ya se sabe, ya se ha visto ese agujero negro en nuestra galaxia. ¿Solo hay uno? Solo hay uno de los que llamamos supermasivos. Hay agujeros negros de tipo estelar, pero el que se encuentra en el centro de la galaxia es único y es el único supermasivo que tenemos. ¿Qué es un agujero negro? ¿Qué viene a ser? Bueno, un agujero negro es una región del espacio muy densa, ¿no?, que ha consumido tanta masa, que se ha vuelto tan densa que es capaz de absorber todo lo que tiene alrededor, incluso la propia luz, ¿no? De ahí su nombre de agujero negro. Y son realmente predicciones de la teoría de la relatividad, ¿no? Mira, estamos viendo en directo esta rueda de prensa con esas imágenes que nos están ofreciendo en ese punto de ese agujero negro. Es la primera imagen, recuerden, esa que están viendo ustedes justo ahí en la pantalla, es la primera que se obtiene de esta manera. Pero claro, lo anunciaban como algo revolucionario, han planteado una serie de ruedas de prensa por todo el mundo. ¿Por qué es tan importante esta imagen? Aparte de la curiosidad de verlo por primera vez. Claro. Bueno, es que hay que tener en cuenta que hasta ahora teníamos solamente una imagen de un agujero negro supermasivo, que es la de Messier 87, que se anunció en 2019 también a bombo y platillo en todos los medios. Y bueno, pues fue un hito, ¿no?, porque fue la primera imagen de un agujero negro de estas características. Pero este es nuestro agujero negro, es el que está en nuestra galaxia, la Vía Láctea, ¿no? Y además es un agujero negro que es totalmente diferente al otro que se observó. Es muchísimo menos masivo, ¿no? Tiene solamente 4 millones de veces la masa del Sol, mientras que el otro creo que eran 7.000 millones de veces la masa del Sol. Y como digo, pues es el agujero de nuestra galaxia, está solo a 26.000 años luz. Está ahí al lado. Está, en términos astronómicos, está prácticamente al lado. Es cierto que, por ejemplo, algunas normas en torno a la relatividad podrían explicarse, podrían resolverse gracias a estas imágenes. Efectivamente, esa es una de las cosas que ellos quieren comprobar, ¿no? O sea, la teoría de la relatividad
nos da predicciones sobre cómo debería ser la forma de la sombra o la silueta de ese agujero negro, ¿no? Que vemos sobre la materia que tiene alrededor, que brilla mucho, ¿no? Por eso podemos ver esa forma. Y entonces, dependiendo de las distintas teorías que tenemos, ¿no? O sea, dentro de la relatividad general, pues luego hay matices, ¿no? Pues dependiendo de la forma que tenga, pues contrastas unas teorías o otras, ¿no? Nos quedan 20 segundos. Cristina, este agujero negro podría llegar, estamos hablando de tiempos cósmicos, pero podría llegar a absorbernos, podría llegar a absorber nuestro planeta, los planetas que están alrededor, y irnos todos por ahí como por un sumidero. No tanto, porque primero no está en una fase activa, o sea que no traga tanto material como el de Messier 87, y además está muy lejos, 26.000 años luz. Siguen siendo bastantes y nosotros estamos en la periferia de la galaxia, o sea que por esa parte no hay peligro. Bueno, pues Cristina Ramos, científica del Instituto Astrofísico, muchas gracias por habernoslo explicado, esta noticia con la que cerramos hoy nuestro programa, pero que es una noticia científica de alcance mundial. Les dejamos con Telenoticias 1, nosotros volvemos mañana a partir de la 1:30 en otra edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.